con sus manos me sostendrá. Él me no se quede dormido, no se quede afligido, no se quede tirado. Levántese ánimo, levántese ese deseo de sobrevivir siempre, porque Dios lo va a levantar donde quiera que usted esté caído, ¿verdad? Siempre y cuando usted quiera que Dios lo levante. Quiero que cantemos el 221, hermano, pero con alegría este canto también. 221 se llama Himno de Bienvenida. Vino un buen grupo de hermanos aquí dentro de la iglesia y me da gusto verles. La iglesia es linda, ¿verdad? Cuando está totalmente llena, ¿verdad? Todos los hermanos que nosotros nos reunimos. Y a días no miraba muchas caras, hermanos, pero hoy los estoy viendo y qué alegría me da, ¿verdad? Entonces les digo, bienvenido, bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya. Todos juntos con Jesús, todos cantos en su luz. Aleluya, aleluya. Todos santos por su cruz, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todos salvos por su cruz, aleluya. 455, bueno es alabarte, Señor. Cuando venga usted a eso, aquí a la congregación, siéntase gozoso porque es maravilloso alabar el nombre de Dios. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y mostrarme tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme tu poder.
Señor. Maravilloso. Por eso yo me reúno para glorificar el nombre de Dios. Donde quiera que estemos, hermanos, ahí lo debemos hacer. Hacerlo con todo nuestro corazón. 188, por favor. 188. Cuando combatido por la adversidad, está afligido, siempre le digo, ¿verdad? Siempre le pregunto, no se sienta afligido, siéntase gozoso porque tiene el poderoso al lado de usted. Cuando combatido por la adversidad, te haya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Cuando Dios provea la prosperidad y tus pies fabriquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde lo es polvo que hollará tu piel. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Amén, hermano. Así es la palabra, ¿verdad? Hay que estar agradecido con Dios porque Dios tenemos más y más con Él, ¿verdad? Eso no vamos para atrás, es para adelante con Cristo Jesús. Número 82, para finalizar las alabanzas o excelsa gracia del amor. 82. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Con excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, sin prestar a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús viene a salvarlo por su cruz. Hoy se gracia del amor que Dios perdona al pecador, sin respetar a confesar sus culpas que Jesús confiar. Pues Cristo obró la redención.
Cristo regaló, ¿verdad?, la redención para nosotros ser sacados, liberados del mundo pecaminoso a un lugar santo y perfecto. Qué bonito canta la iglesia de Cristo. Maravilloso. Los cantos son para honra y gloria de nuestro Dios. Hermano Iván. Gracias, hermano. Las alabanzas que adoran a nuestro Dios y son dulces para su oído. Hermanos, vamos a pasar a otro acto muy importante que nos manda la palabra de Dios, como es la Santa Comunión, la Cena del Señor. En esta ocasión la va a dirigir el hermano Luis Rafael Velázquez. En servidores de la Santa Cena tienen el privilegio los hermanos Christopher Said Melgar, Arnold Mejía Flores con el pan, con el vino el hermano Armando Cantarero y el hermano Héctor Antonio Flores. Posteriormente recolectan la ofrenda el hermano Jorge Luis Mejía y el hermano José Melgar Aguilera. Puede pasar, hermano. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un privilegio enorme poder estar delante de nuestro Dios y delante de ustedes, ¿verdad? Estamos felices, hermanos. Estamos contentos. Pongamos mucha atención, hermanos, porque este es un acto muy importante. Los niños me los tienen quietecitos porque hay que guardar la reverencia. Busquemos, hermanos, en Marcos 14:22, hermanos. Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo esto: esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé de nuevo en el reino de Dios. ¿Por qué hacemos esto, hermano? Para recordar que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué representa el pan? Representa el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. ¿Qué representa el vino? Representa su sangre derramada por cada uno de ustedes y por mí. Los hermanos van a tomar los elementos y se van a poner sobre sus pies. Los que están bautizados se quedan sobre sus pies para que tomen el pan y el vino. Los que no, pues pueden sentarse, deben quedarse sentados. Vamos a orar, hermano, con los elementos. Amantísimo Dios Padre, bueno, gracias Dios. Gracias Dios porque nos permite, Dios, estar aquí, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios. Tú siempre nos amas, nos cuidas, nos bendices, Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por el pan, Dios, que representa tu cuerpo, y el vino que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Derramaste, Dios, por cada uno de nosotros, por los pecados, Dios Padre. Señor Jesús, haznos dignos, Dios Padre, siempre de poder tomar, Dios, el pan, Dios, que representa tu cuerpo, y el vino que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo esto se lo pedimos, Dios, bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas de un Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador?
en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su bandera, oh Dios, que feliz tu tierno amor. Libre, salvo, del pecado y del temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar, en los brazos de mi Salvador. Al fin que oír y conmemorar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, del pecado y del temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Seguidamente, hermanos, vamos a buscar en 2 Corintios 9:6. Cuando terminen de recoger la ofrenda, hermanos, se me quedan aquí, ¿no? Por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cuando uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a dar, hermanos, lo que nos da, lo que nos indica nuestro corazón, hermano. No esperando a que Dios nos va a dar grandes riquezas, hermano. No. Con solo darnos la vida es una gran bendición para nosotros. Con solo que nosotros despertemos un día más es una gran bendición, hermano. Por eso tenemos que estar bien agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos van a estar pasando, recolectando la ofrenda, hermano. ¿No? Sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si por fallo lo haré, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor. Damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas
Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar por la obra. Santísimo Dios Padre, bueno, gracias Dios, porque nos da la bendición de poder estar aquí, Dios, de poder darte algo, Dios, de lo mucho que tú nos das, Dios. Bendiga Dios la vida de cada uno de los hermanos que han dado, Dios, y los que no pudieron dar, pues también, Padre. De sus bendiciones, Dios, a cada uno de ellos, Dios, provéale trabajo también, Dios, para que ellos puedan, Dios, traer a usted, Dios, darle un poco de lo mucho que usted le da. Mira, Dios, bendiga, Dios, esta ofrenda a la que se ha recolectado, que sea bien administrada, Dios, en manos de los que la administran, Padre, de nuestro lado. Que se haga de la forma adecuada, Dios, y que sea de mucha bendición para cada uno de los hermanos que la ocupan. Todo esto se lo pedimos bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a los hermanos que participaron en ese privilegio. Hermanos, vamos a pasar a escuchar el mensaje de Dios. Lo importante también que tenemos que siempre recibir esa bendita palabra. Va a orar por el mensaje el hermano Luis Polanco. Puede pasar, hermano. Y bienvenidos a todos. Los planes de Dios son solamente de Él. Si Él quiso que hoy nos quedáramos aquí, pues aquí tenemos que estar y ser obedientes. Nos ponemos de pie para orar por el mensaje, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones, Padre. Y ahora vamos a escuchar el mensaje que es tu palabra, que es pan de vida, que es donde deberíamos todos anhelar, es el camino de tu verdad, Padre. Todo esto te lo encomendamos y te lo dejamos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta mañana, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Para los que anotan el tema de esta mañana, lleva por título "No te olvides de dónde Dios te sacó". Así lleva por título el tema de esta mañana: "No te olvides de dónde Dios te sacó". Hay una historia que también sale en la Biblia, que resulta de que Jesucristo más o menos viene y cuenta esta historia de esta manera. Dice de que había un hombre de que tenía, por mencionar algo, una finca, una especie de finca, un viñedo. Un viñedo es donde se cultivan las uvas. Entonces, este personaje tenía una finca a gran escala, por supuesto, era el dueño. Y resulta de que al ya tener la cosecha de las uvas, decidió contratar trabajadores para que estos fueran a su finca o a su viña, para que posteriormente estos vinieran y recogieran la cosecha. Entonces vino el hombre, se levantó de madrugada, y en lo que salió de madrugada, resulta de que encontró a algunos trabajadores, ¿verdad? Algunas personas, y les dijo: ¿quieren ir a trabajar? Y ellos les dijeron: por supuesto. Entonces, pongamos lo que fuese hondureño, ¿verdad? Entonces, imagínense que este dueño fuese hondureño y le dijera: voy a pagarle 500 lempiras por el día cada uno. Entonces, encantado, van, ¿verdad? Entonces viene y le dice: vamos. Y se va, y posteriormente resulta de que
están trabajando, pero el hombre ve de que no le va a gustar con los trabajadores. Y a eso de las 11 de la mañana viene y sale de nuevo en su vehículo, y en lo que sale en su vehículo va con el propósito de contratar más trabajadores. Y resulta de que encuentra más trabajadores. Y les dice, ¿quieren ir a trabajar a esta hora? Sí, vámonos. También les ofreció lo mismo, 500 lempiras por día. Y resulta de que también, después de mediodía, resulta que no le gustaban tampoco los trabajadores, y salió nuevamente y volvió a contratar más gente y les ofreció el mismo salario. Y posteriormente resulta de que seguía en el transcurso del día a tal punto de que se llegó más o menos como eso de las 5 de la tarde, y posteriormente salió, y resulta que había también gente desocupada a las 5 de la tarde, y les dijo, ¿quieren ir a trabajar? Imagínense, a las 5 de la tarde, como cuando uno sale a buscar trabajo como para no querer encontrarlo. Entonces, resulta que les dice, les voy a pagar, por mencionar algo, 500 lempiras por ir a trabajar en lo que resta del día. Entonces vienen y se suben a su vehículo y también comienzan a trabajar hasta que terminan la jornada. Pues resulta que dice la palabra de Dios, dice, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno le pagaba su día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibieron también lo que había correspondido a la paga del día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario, diciendo, estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron solo 1 hora, y usted nos ha tratado como a nosotros. ¿A dónde dice? Nos ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo, el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por la paga que acordamos? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Mire qué bonita historia. Entonces, bonita, ¿verdad? Para el que llegaron por último. Yo sé que si usted hubiese llegado el primero, también se hubiese puesto ahí a decir, qué barbaridad, no, me parezco como 1000 lempiras. Yo tragué más sol. Yo estoy desde la mañana. Y contratan a este que solo vino 1 hora y también le dan los mismos 500 lempiras. Mire qué interesante lo que le dice el dueño. Le dice, ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Le da envidia que yo sea generoso? ¿Te da envidia que yo sea generoso? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Si yo quiero pagarle la misma cantidad a la persona que contraté de último, yo puedo hacerlo. No estoy, dice, cometiendo ninguna injusticia porque te estoy pagando lo que acordamos. ¿Cuántos creen que estaba cometiendo una injusticia? Ahora nadie dice amén. ¿Cuántos creen que fue justo? Mire, solo unos cuantos. Y dice al final del versículo 16, estábamos leyendo Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Así que los últimos serán los primeros así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Entonces Jesús les decía esta parábola a las personas que estaban escuchando. ¿Y cuál es el propósito de poder decirle esta parábola a las personas que estaban escuchando? Recuerda el título del mensaje, no te olvides de dónde te sacó Dios. Hermano y hermana, amigo que nos visita hoy, desde el momento que usted comienza a creerse un poquito más que los demás, o desde el momento que usted comienza
a creer que tiene un poquito más de privilegio o un poquito más de derecho que los demás hermanos, porque usted llegó de primero, porque usted tiene más años, porque usted sabe más, desde ese momento se está convirtiendo en uno de estos jornaleros inconformes, insatisfechos, murmuradores, chismosos, criticones, etcétera, y etcétera, y etcétera, y sigan agregándole los sinónimos que usted quiere. Ese es el mensaje que quiere decir Jesucristo por la palabra, por medio de su palabra. No se olvide de dónde Dios los sacó. Estaban sin trabajar pues, desde la mañana, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto. Los de mediodía estaban sin trabajar. Claro que sí. Y los de la tarde estaban sin trabajar. Por supuesto que sí. Pero a todos resulta de que les ofreció lo mismo y todos fueron a trabajar. Entonces, muchas veces le pasa al cristiano que muchas veces quiere sentirse un poquito más, quiere sentirse de que incluso de que puede ser más santo que los demás, cree de que puede sentirse de que ya le van saliendo las alas y así sucesivamente, pues cree sentirse de que es más perfecto que los demás. Y no es así, no es así. Eso es lo que Jesús trata de decir mediante la parábola. Entonces aquí dice, todos son iguales, le dice el dueño. Aquí si yo quiero, dice, pagarle igual al primero o al último, yo puedo hacerlo porque es mi voluntad, porque es mi dinero. ¿Se va a enojar por eso? No, no puede enojarse. ¿Por qué se va a enojar? El dueño es Dios. El dueño es Dios, que es el dueño absolutamente de todo, que es el que nos creó a todos. Si bien es cierto, algunos llegamos primero, otros llegamos después, algunos llegaron hace ratos, otros vienen llegando y así sucesivamente. Pero fíjese de que así es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es como nosotros pensamos humanamente. Por supuesto, si usted hubiese pensado humanamente, pues le hubiese dado más a los que llegaron primero, pero resulta que el reino de Dios no es como nuestra mentalidad. Entonces el reino de Dios es contrario a nuestra lógica humana. El reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos, totalmente diferente. Así es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a comprender eso, que el reino de Dios es muy, pero muy diferente a nuestra lógica humana. Así es el reino de Dios. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama gracia. Gracia. Entonces así de loca y escandalosa es la gracia de Dios. Así de escandalosa es la gracia de Dios. No le importa si uno viene primero, si uno viene después, si uno viene ya alcanzado. No le importa eso. A todos se les está dando la misma oportunidad. Todos sabemos acá de que, por supuesto, la gracia es un don inmerecido. Entonces ya lo hablábamos unos domingos anteriores, que ninguno de los que estamos acá, nadie, absolutamente nadie, desde aquí arriba hasta allá abajo, nadie, absolutamente nadie merece las cosas por sus propias acciones. Nadie merece la salvación por sus propias acciones. Nadie merece la salvación por lo que ha hecho. Absolutamente nadie, ni usted ni yo, nadie. Independientemente, nadie, ningún cristiano en el mundo, ningún cristiano dentro de las iglesias de Cristo, absolutamente nadie merece la gracia de Dios o merece la salvación por nuestras acciones. Absolutamente nadie. Porque ya debe darse cuenta usted de que todos los que estamos sentados acá somos imperfectos, muy imperfectos, muy imperfectos. Y al momento que somos imperfectos, pues resulta de que no merecemos la gracia de Dios. Al final el único perfecto es Dios, es el único perfecto. Y al ser el único perfecto, en medio de su bondad, al ser el dueño de todo, resulta de que nos ha buscado y nos sigue buscando. Estimado amigo, déjeme decirle que Dios le está buscando. Lo que pasa es que usted no quiere obedecer, pero Dios le está buscando. Dios le está buscando no porque se lo merece, sino porque quiere tener favor para con usted.
Dios lo está buscando no porque usted se merezca algo de Él, sino que Dios lo está buscando porque Dios quiere hacerle un favor, y ese favor se llama salvación. Y usted, hermano de la iglesia, hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, ninguno de los que estamos acá merecemos la salvación por nuestras acciones. Absolutamente nada. Entonces, la gracia de Dios, todo esto, al final resulta que es única y exclusivamente un regalo de Dios, aunque no lo merecemos. Pues que acaso no hacen así los padres de familia. Viene el hijo y se porta mal, le salió mal en las calificaciones y no le hace caso. La madre, el padre de familia le dice, mira, hace tal cosa, y el hijo te vale. Entonces, pero cuando el hijo necesita ropa y zapatos, ¿qué hace el padre de familia? No, allá va a comprarse. Allá va a comprarse. Entonces, si no tiene que comer, no lo va a dejar sin comer. Entonces, allá va a hacerle la comidita a la madre de familia. Hasta ahí la madre de familia. Tan burro que me avienta el muchacho. No le faltan las orejas. Pero allá va a cocinar. Allá va. Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Ninguno de nosotros merecemos nada de Dios. Pero aún sin merecerlo, Dios nos da la oportunidad de la salvación, y más sin embargo, todavía seguimos rechazando, todavía seguimos desperdiciando la oportunidad que Dios nos da. Ninguno de los que estamos acá es más que nadie. Así de claro. Nadie que está aquí es más que nadie. Todos somos iguales, con diferente color. Entonces, usted es blanco, yo soy negro, y así sucesivamente. Entonces, posiblemente tenga un pelo bonito, posiblemente no. Independientemente como sea, nadie es más que nadie. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Versículo 1 al 5. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el hombro y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del hombro, cuando hoy tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No juzgues. ¿A cuántos tienes que juzgar? ¿A cuántos? A nadie. No juzgues a nadie, absolutamente a nadie. Lo que pasa es que las personas muchas veces se ponen a juzgar porque como las otras personas no cometen pecado, no cometen el mismo pecado de ellos, entonces vienen y buscan a las demás personas. Pero Jesucristo, claro, dice, no juzgue absolutamente a nadie, así como usted juzga. Y que hay personas que les encanta juzgar, amén. ¿Verdad que sí? Lo volví a agarrar el trampa, ¿verdad? Hay personas que les encanta juzgar. Son buenos juzgando, es que mire cómo anda, qué barbaridad, cómo anda vestida de hermano. Mire, porque el pantalón tan pegado que le queda, qué barbaridad. Mire el hermano, que no sé qué. Cómo anda de pelo, que ya parece mono, ¿verdad? Mire. Y así sucesivamente. Ejemplo sencillo, vamos a mencionarles algo. No juzgues a nadie, porque así como juzgas, vas a ser juzgado. Con la vara que midas, serás medido. Entonces, así de simple es, hermanos. Así de simple y sencillo es. Muchas veces vemos lo malo que hacen los demás, pero no vemos lo malo que estamos haciendo nosotros. Y al final de cuentas, todos estamos acá
por bondad de Dios. Por eso estamos acá. No nos creamos el muy importante o la muy importante, nada que ver. Todos, absolutamente todos, estamos acá por pura voluntad de Dios. ¿Sabe cómo se le puede ayudar para que no busque? Teniendo empatía. ¿Sabe qué es empatía? ¿Qué es empatía? ¿Qué será eso de empatía? Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Así es. Eso va a ayudar mucho a que no sigamos juzgando. Póngase en los zapatos de la otra persona. Aunque le queden grandes, porque yo le aseguro que le van a quedar grandes. Póngase en los zapatos de la otra persona. De esa manera vamos a aprender a no juzgar. Hay otra historia en la Biblia. Vamos a ir a Lucas ahora. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas capítulo 7. Versículo 36 en adelante. Tal vez agarran a los niños, ¿verdad? Por favor. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecador. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. ¿Cómo la ven? Pues resulta de que ahí había fariseos, criticones, juzgones, y resulta de que vino y lo invitan a comer a Jesús. Y comienzan a decir, comienzan. Y pues resulta de que se le acerca una mujer, y viene esta mujer, y derrama algo en los pies de Jesús, y con su cabello, la pobrecita, así bien humilde y todo. Y comienzan a decir los fariseos: ¿cómo es que este es profeta? Si fuera profeta, él se supiera quién es esa mujer que está ahí cerca de él. Si fuera profeta, supiera que esa mujer es una gran pecadora, ni quiera Dios, así como actualmente. Y entonces viene Jesús y le responde: cuando yo vine acá, le dice, ¿me diste agua para lavar mis pies? No. Esta mujer buscó cómo. Entonces, cuando yo vine acá, ¿ungiste mi cabeza? No. Esta mujer buscó cómo.
Y hay unas palabras tan sabias de Jesucristo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué será que le son perdonados los pecados? ¿Sabe por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco, ama poco. Como decía el hermano, más claro no puede estar, ¿verdad? El que ama mucho, se le perdona mucho. Y el que se le perdona poco, al que se le perdona mucho, va a amar mucho. Y al que se le perdona poco, aquellas personas que se las caminan tirando de perfeccionistas, que se las caminan tirando de que están en un nivel superior que otros, aquellas personas que ven con la esquina del ojo, aquellas personas que no se sientan a la mesa a comer en un hogar simplemente porque no es como el suyo, aquellas personas que hacen acepción de personas, aquellas personas en las que dicen, no, yo no me llevo con el hermano, no, yo no me llevo con el hermano. Simplemente son personas que se les perdona poco. Y si se les perdona poco, van a amar poco. En cambio, aquellas personas que vienen y se presentan tal y como es, con sus debilidades, con sus errores, buscando el perdón de Dios, aquellas personas que reconocen que necesitan a Cristo Jesús, aquellas personas que saben que son pecadoras, pero al momento de saber que son pecadoras, saben perfectamente de que están aquí por pura gracia, por pura misericordia de Dios. A esas personas que se les perdona mucho, dice Jesús, a esas personas van a amar mucho. ¿Por qué? Porque se les perdona mucho. Porque se les perdona mucho. Todos acá tenemos errores, todos acá tenemos defectos, todos acá somos imperfectos y necesitamos el perdón de nuestro Dios. Eso necesitamos, el perdón de nuestro Dios. Porque resulta de que así es Dios, porque Dios nos sigue amando a pesar de tantas imperfecciones. Y la persona que piensa lo contrario, pues arréglense con Jesucristo. Al final viene él y le dice a ella, y a ella le dijo, tus pecados te son. Y si Dios quiere perdonar pecados, ¿cuál es el problema? Así como le dijo el dueño. Y si yo quiero pagarle, ¿cuál es el problema? ¿No es mi dinero acaso? Y si Dios quiere perdonarlo a usted, si Dios quiere bendecirlo, si Dios quiere perdonarlo, si Dios quiere prosperarlo, si Dios quiere tener misericordia para con usted, para con su familia, ¿cuál es el problema? Si es Dios el dueño de todo, el dueño del mundo, entonces que si Él quiere, inmediatamente puede venir hoy. Y se acaba esto. Esto no es así. Por supuesto que así es, hermanos. Estimados hermanos, no juzguemos para que no seamos juzgados. Estimados hermanos, busquemos el perdón de nuestro Dios. Busquemos la misericordia de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que le gustaría reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien en esta mañana que le gustaría entregar su vida a Cristo por primera vez para poder ser bautizado? Recuerde, el tiempo se acaba. Y cuando el tiempo se acaba, ya no se puede hacer nada más. Porque oportunidades nos da Dios y si las desaprovechamos, no nos va a dar otra. ¿Hay alguien que le gustaría reconciliar en esta mañana? Muy bien, pase hermano, por favor. ¿Hay algún amigo que le gustaría entregar su vida a Cristo y ser bautizado para el perdón de sus pecados, para su salvación, para recibir el don del Espíritu Santo? ¿Hay alguien? ¿Alguien más aparte del hermano? Pase por acá, hermano. ¿Alguien más? ¿Nadie? Después no se arrepientan, porque el tiempo de Dios llega. Y cuando el tiempo de Dios llega, ya no se va a poder. Muy bien. Ustedes para allá, hermano. Aquí tenemos a nuestro hermano Benito, ¿verdad? Como mencionaba, aquí no estamos para juzgar a nadie. A nadie.
absolutamente a nadie. Entonces, pues conversando con el hermano se ha apartado por varios días, algunas dificultades que no voy a mencionar, entonces no nos interesan las dificultades, simplemente es él y Dios. Entonces, y pues nuestro hermano pues quiere reconciliarse con el Señor y quiere seguir adelante. ¿Así es, hermano? Muy bien. Entonces, el único que tiene que perdonar es Dios, porque es el único perfecto. Amén. Entonces, confiamos en Dios de que Él va a poder perdonar. Vamos a orar. Pongámonos en pie, por favor. Dios, gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Padre, por la salud, por la vida, por este primer día de la semana en que nos permite reunirnos. Padre, pedimos su bendición y pedimos perdón, Padre, por nuestro hermano Benito. Sabemos que el que intercede es nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendígalo a él, Padre, bendiga a su familia. Bendíganos a nosotros como sus hermanos en Cristo Jesús, como una familia en Dios, que es lo que somos. Padre, bendiga su vida, Padre, guídelo de gran manera, ayúdelo a no desmayar, ayúdelo a no caer, Padre, ayúdelo a permanecer fiel, Padre, hasta el día en que su Hijo Jesús venga por segunda vez, Padre. Guíenos en gran manera, Padre, bendiga toda la congregación, Padre, y sea con nosotros siempre. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos por su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, hermanos, vamos a la parte de los anuncios.